Independiente y River empataron 1-1 y mi análisis lo vas a encontrar acá. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, qué difícil, sinceramente, que es sentarse acá para hablar con ustedes y tratar de decirles algo nuevo, tratar de decirles algo que no hayan escuchado antes, sea de quien les está hablando o sea de cualquier otra persona que generalmente se encarga de hablar de River, analizar River, cubrir al equipo de Michelis. ¿Y por qué? Porque siempre vemos un poco más de lo mismo, pero da la sensación de que es cada vez un poco peor. El equipo, a medida que van transcurriendo los partidos, parece que se va dibujando cada vez más. Corren con una paja que no se puede creer. Sinceramente, creo que si vamos de atrás para adelante y yendo nombre por nombre, uno lo ve jugar a Enzo Díaz y mira más para ver cómo está Casco. Uno ve a Villagra y empieza ya a enamorarse un poco más de Fonseca o a preguntar cuán bien o mal estará Craneviter. Uno lo mira a Liendro y sinceramente no sabe si es un cono en la mitad de la cancha o el jugador que nos supo deslumbrar cuando vino de Colón. Uno lo ve a Barco que sigue dando 1000 vueltas, que sigue agarrando la pelota y que no la larga más, que tarda 10 segundos para dar el pase. Y que cuando uno se cansa de putearlo, tiene que escuchar después de Gambetita Latorre, que fue una de las figuras de River. Entonces te hace sacarte de quicio porque parece que estás viendo el partido en la dimensión desconocida. Nacho Fernández y Echeverri, que parece que los tienen dando vueltas alrededor de la cancha antes de que arranquen los partidos porque entran ya cansados. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser que estos estén jugando? ¿Qué? ¿Se cansan en la entrada de calor? Uno veterano, el otro recién debutando en la primera división. Al margen de eso, quiero aplaudir al representante de Echeverri porque sinceramente le hizo creer al Manchester City que este pibe valía 30 palos. La realidad es que, Brito, agarrá los 15 que te dio el City, olvídate de los bonos, dejémoslos sentados en el banco, que entre cuando tenga que entrar, pero que ya no haya que ejercerle más presión al técnico para que juegue el juvenil, porque realmente uno ahora que lo está viendo, para todos los que me venían diciendo que lo veían a Echeverri desde la séptima, de la sexta, desde la quinta, desde la tercera, desde donde sea que lo hayan visto a este chico, no tiene pasta para estar en la primera división. Y que creo que cada vez esto queda más claro. Entonces ya está, basta, agarremos la que nos ofrecieron, olvidémonos de los bonos y que sea problema de los ingleses, pero que no sea ya un problema nuestro. Si el Manchester City hubiese visto en su momento videitos de la Chita Ludueña, entonces no sé cuánto lo paga, 70 millones de euros, porque la Chita Ludueña en River demostraba mucho más que lo que demostró hasta ahora Echeverri, y no me la quiero agarrar con el pibe, no otra vez, al menos. Porque hasta parece injusto tener que agarrársela con un juvenil. Lo que pasa es que el contexto de este muchacho fue tan trascendente en los medios que uno no puede dejar de ahora sí ser exigente. ¿Por qué? Y porque personas como el hermano y como la novia decían, esperemos que De Michelis no lo tenga comiendo banco. Bueno, ahora tenemos que estar todos deseando que De Michelis lo siente en el banco. Porque aparte, mientras vemos a Echeverri jugando 45 minutos, después vemos que Mastantuono ya ni siquiera es opción para cambio. Porque cuando entran los cambios, entonces entra Simón antes que Mastantuono, que venía haciendo partidos aceptables. Y que hasta tiene más variantes para un gol porque tiene buena pegada de pelota parada. El tema es que yo arranqué también este análisis con el mismo quilombo que tuvo River en el partido en Avellaneda hoy. Y lo cierto es que si analizamos el juego concretamente, River entró a la cancha sin hacer pie, con un Independiente que lo presionó por todos lados, que no lo dejó agarrar la pelota, que no lo dejó salir, que lo tuvo Droghi durante gran parte de los primeros 45 minutos, a punto tal de que si ese primer tiempo hubiese terminado 2-0, creo que ninguno hubiese podido haber dicho nada. Sí, obviamente le hubiesen dicho de todo, ya sabemos quién, al técnico y a los jugadores. Y un primer tiempo donde lo único rescatable fue ese
zapatazo de Borja que termina desviándose en un defensor, entrando, poniendo a River arriba en el marcador de manera completamente injusta. Era uno de esos casos en donde decís, le ganás con la camiseta y porque estás jugando contra Independiente. Son esas cosas que pasan cuando jugás contra los de Avellaneda, sea el Rojo o sea Racing. Son esos dos casos que te pueden estar bailando y sin embargo en una jugada aislada te pones 1-0. En otras épocas los partidos terminaban así. Acá la superioridad fue tal que después, al ratito, termina empatando Independiente antes del cierre de ese primer tiempo, y obviamente que ese gol de Ávalo le daba más justicia al marcador, porque River hasta ese entonces no había hecho absolutamente nada. Incluso después del gol uno podía llegar a pensar, ahora River va a encontrar espacios. Esto no fue así. Tuvo una jugada más Borja, de una pelota que le pone Echeverri, creo que lo único positivo que hizo el chaqueño en cancha, pero no mucho más. Entonces, bueno, desde ahí uno no puede tampoco criticar y decir Independiente no mereció empatar, ni mucho menos. O sea, si alguno discute eso, entonces, bueno, el termo ya lo tienen acá metido en la cabeza. Y bueno, la gran incógnita pasaba por qué iba a ser el técnico y qué iba a hacer el equipo en los segundos 45 minutos después de ir al vestuario y discutir cuáles fueron las falencias y los errores de los 11 titulares del equipo millonario para intentar corregir. Punto 1 podría haber sido la actitud. Se vio un River muy lento, se vio a un equipo que no se desmarcaba, se vio un equipo que, como dije antes, no se encontraba cómodo en el campo de juego, y al no encontrarse cómodo no encontraba esa rebeldía, esas variantes como para tratar de romper. Las salidas eran, por un lado, Nacho Fernández, que como ya dije antes, parece que corre en cámara lenta, que llega tarde a todas las pelotas, que no me cabe ninguna duda a medida que vamos viendo los distintos partidos que Nacho Fernández está solamente en la cancha para hablar con el árbitro. Es para lo único que Nacho Fernández hoy en día puede ser irreemplazable para el técnico. Con un Barco que, como dije también antes, tarda siempre 10 segundos, hace 1 o 2 de más, traslada, lleva pelotas a domicilio. Mismo en el gol, o en la jugada que termina en gol de Borja, él encara para la derecha, tiene una diagonal para la derecha, cuando la jugada en realidad pedía un pase filtrado, no me acuerdo quién se proyectaba por la izquierda. Bueno, terminó en gol y bueno, nadie va a estar discutiendo una jugada que termina en gol, pero lo cierto es que en esa jugada, como dije antes, si no es por la individualidad de Borja, que aparte está de racha, esa jugada hubiese terminado en la nada. Lo preocupante es que una vez más no hay reacción desde el banco de suplentes para tratar de revertir las situaciones que se presentan adversas, sea durante el transcurso del partido o sea en el entretiempo, en este caso donde De Michelis tuvo un poco más de tiempo para hablar con sus jugadores, para meter un par de cambios, porque uno creía que Echeverri debería haber salido ya en el entretiempo, porque uno cree que Villagra y Aliendro tampoco estaban funcionando y que por ahí también se podía hacer un cambio, porque Independiente, más allá del doble 5, estaba ganando la mitad de la cancha, pero no, De Michelis sigue manteniendo esta costumbre de intentar darles una chance más a los jugadores que entran de titular, entonces siempre les da por lo menos 10 minutos, a veces tarda un poco más, a veces no, pero esta vez le dio 10 minutos, después evidentemente terminó sacando al chaqueño para poner a Solari, y ahí vimos otra vez más de lo mismo, jugadores que entran pero que no te cambian absolutamente nada. Solari tuvo un par de proyecciones, jugadas interesantes, pero eligió la simulación. Hubo una que se tiró en el área, que podría haber sido no, porque no fue penal, que tampoco entiendo por qué los jugadores hacen esto. Si ya sabes que con el VAR difícilmente te las vayan a cobrar, así el árbitro compre, entonces ¿por qué se tiran? ¿Por qué eligen esas jugadas en vez de descargar la pelota a un compañero? Bueno, eso es inentendible, pero bueno,
obviamente que son cosas que el cuerpo técnico tampoco les está encima a los jugadores. ¿Por qué? Porque Barco se vive tirando, porque Nacho Fernández se vive tirando, porque Solari se vive tirando. No hablo solamente de este partido, pero hablo en general. Y sin embargo, sigue ocurriendo en cada una de las fechas que estamos presenciando en esta Copa de la Liga. Como dije antes, Solari no le cambió mucho la ecuación. Villagra se mandó una cagada en una salida que termina pateando, revoleándola al medio, y que de repente me hizo a mí salir a pedirle perdón a Fonseca, porque fue una jugada calcada de las que haría el jugador proveniente de Uruguay. La cosa que esa jugada casi termina en gol, la sacó Armani, gracias a Dios. Y ahí uno ya se da cuenta entonces que River no estaba perdiendo el partido solo porque Independiente se quedó sin piernas. Claro, Independiente que, como bien decía antes, salió a comer a River en cada uno de los costados del campo de juego, en el segundo tiempo aminoró un poco la marcha. Y a medida que iban pasando los minutos, la realidad es que todo el mundo se iba enamorando un poquito más del empate. ¿Por qué? Porque el empate dejaba bien parado a Independiente, que había venido una semana muy complicada, al técnico que está bajo la lupa ahora, enfrentado con la AFA, al árbitro que obviamente después del quilombo que se armó entre los de Avellaneda y Barracas, lo que menos quería hacer era terminar pegado y ser tapa de los diarios, cuando estamos a días nada más del escándalo que hubo. El VAR, que obviamente tampoco se la quiso jugar en una jugada que podría haber sido penal y tal vez doble amonestación de González Pires. Tal vez ustedes crean que no fue penal, para mí lo toca, para mí tranquilamente lo podrían haber cobrado, hubiese sido un penal de VAR. Bueno, sí, lo que quieran, pero me parece que hubo penal del zaguero de River. Y River también se enamoró del empate, porque a pesar de que terminó el partido casi metiéndolo Independiente en un arco, digo casi porque estamos hablando de un tiro libre en 3/4 de otra jugada que Solari podría haber descargado en alguno de los otros 3 atacantes que lo iban acompañando en ese contragolpe. Sin embargo, hizo la individual, la tiró larga, le hacen la falta. El defensor de Independiente ya estaba amonestado por una falta previa a Nacho Fernández, lo terminan expulsando y después de esa jugada vino un córner y el árbitro, obvio, se lavó las manos, dijo chao, listo, 4 minutos habían adicionado nada más, incluso hasta con revisión de VAR, no por parte del árbitro, pero el VAR sí estuvo viendo algunas jugadas polémicas, como una posición adelantada que fue, y ese penal que, como dije antes, para mí fue, ustedes me dirán si están de acuerdo conmigo o no. Lo cierto es que para el árbitro solamente habría que haber adicionado 4 minutos y no hubo adición de la adición. Evidentemente en este campeonato los árbitros no vuelven a adicionar sobre el tiempo ya agregado y así es cuando terminó el partido con River con un córner a favor. Bueno, como dije, me parece que el empate les cayó bien a todos menos a uno, al hincha de River. El hincha de River que cuando uno ve los comentarios en las redes sociales mientras ve el partido con el entretiempo, obviamente no se cansa de recontraputear al técnico. Y yo, sinceramente, que en varios videos trato de esforzarme por no ser tan duro, por no criticar, por tratar de ver cosas positivas, pero cuando veo un partido como el de hoy a mí me cuesta mucho, porque, a ver, podés empatar con Independiente en Avellaneda, obviamente que podés empatar, pero otra vez las formas, con un River que en ningún momento se hizo dueño del partido, con un River que empató aparte porque lo tenías enfrente de Independiente. Porque si llegas a tener un brasileño, y esto es lo que vengo diciendo desde que se me ocurrió inaugurar este canal, donde cuando juegues con un brasileño en la Copa Libertadores, hoy te comes 3. Hoy te comes 3, pero sin ninguna duda, ¿eh? Y desfilás de la Copa, marchás, listo, olvídate. Y es por eso que uno sigue siendo tan crítico. Ahora, la gran polémica de si hay que silbar, no hay que silbar. Miren, yo, como digo siempre, no me considero la voz del hincha y a mí no me interesa influir en el hincha, o sea, en ustedes que me están viendo del otro lado. Cada uno va a la cancha y uno paga la entrada para ver ganar a River y gritar goles.
Yo, desde que tengo uso de memoria, nunca fui a la cancha, pero si voy a ver, me voy a sentar en la butaca y voy a putear a Babington, voy a putear a Pasarela, voy a putear al Pelado Díaz, voy a putear al Negro Estrada. No, nunca me pasó. Que después termines puteando y bueno, encima vale, vas a terminar puteando. Pero lo que pasa es que hoy en River, más allá de los resultados, porque si River sigue invicto, River hace 15 fechas que no pierde, River es el equipo con más goles, River es el equipo con menos goles en contra, River es todo lo que le quieran poner a River, pero River hoy no juega nada. River hoy está donde está porque está en un campeonato que es de una categoría muy pobre, muy baja. River hasta ahora no jugó con ningún rival de fuste. El primer rival complicado de verdad, bueno, Talleres, no voy a ser injusto tampoco. Talleres fue un rival que a priori era complicado y en la cancha también se demostró el por qué pensábamos eso. Pero la prueba de fuego es la del miércoles. Y hoy River no dejó una buena imagen como para decir el miércoles somos banca. River no dejó una imagen para decir Estudiantes tienen que estar preocupados. Claro, me podrán decir Estudiantes tampoco gana. Pero uno sabe que Estudiantes en este tipo de partidos con el que se va a jugar el miércoles va a sacar un fuego sagrado que tienen siempre cuando son este tipo de partidos, esto va a ser un partido de copa. Ahora, también podrán decir, ¿y el River por qué no sacaría ese fuego sagrado? Ojalá que sí, Dios quiera que sí, Dios quiera que lo saque, Dios quiera que los jugadores entiendan dentro de la cancha, más allá de lo que entienda el técnico o su cuerpo técnico, pero que los jugadores entiendan dentro de la cancha el partido que se van a jugar el miércoles. Yo le pido a los referentes que agarren a todos los del plantel y que les dejen bien en claro qué es lo que se va a jugar el miércoles. No por Estudiantes, obviamente, sino por quién es uno de sus caudillos, que hoy ellos se lo cuelgan como una medalla, como diciendo, mira, te robamos a tu capitán, te robamos a tu ídolo. Y ya está, obviamente que estoy hablando de Enzo Pérez, pero no quiero meterme en ese partido todavía tampoco, aunque me cuesta abstraerme, porque lo que estamos analizando y a lo que estamos reaccionando es al clásico hoy entre River e Independiente. Pero otra vez, hay que decir que River hoy no dio la talla. River hoy podría haber jugado un partido mucho más inteligente. Yo creo que River hoy, de haber tenido un técnico, sí, que supiera leer los partidos, se hubiera dado cuenta a partir del minuto 15 que el partido estaba dado para la contra y por eso es que entonces hubiese convenido hasta replegar un poco más para poder salir de contraataque y aprovechar los espacios, pero que también es muy difícil cuando jugás con un solo delantero y ese delantero es Borja, que donde se exige un poquito y trata de picar o trata de bajar para colaborar, le empieza a tirar. Y hay que tenerlo entre algodones porque hoy es básicamente el que está sosteniendo al técnico en el banco con unos pocos silbidos nada más en la cancha, porque el otro día, como dije en el video que hice para la reacción de ese partido, fueron tal vez unos pocos, fueron tal vez unos 1000, que de 85 es anecdótico, más allá de que en las redes creo que el porcentaje es 90-10 de los que lo putean a los que lo bancan. Pero hoy eso se sostiene solamente por los goles de un solo jugador, que es Borja, y un equipo que no está conformado para que Borja se pueda lucir, al menos no hoy. Borja necesita otro atacante y hoy quedó en evidencia, sobre todo en el segundo tiempo, donde Borja no tenía con quién descargar la pelota. Le puso una pelota a Nacho Fernández, que obviamente parecía que lo estaban agarrando de atrás con cadenas, porque no iba a llegar nunca al punto penal para poder bajar el centro que metió el colombiano. Entonces te das cuenta que le falta un socio, que podría ser Solari tranquilamente, que podría ser Colidio tranquilamente, que podrían ser hasta los dos. ¿Por qué no? Porque hoy parece que Barco y Nacho Fernández están de más. Podría ser uno o el otro, o podrían ser los dos afuera y que entre
Mastantuono, no sé quién, que lo ponga él, porque si no querés ponerlo al juvenil, te la puedo llegar a entender, aunque no lo comparta, te la puedo llegar a entender. Pero no entiendo por qué juegan siempre los mismos. ¿Ustedes se acuerdan cuando en River jugaba el que estaba mejor? ¿Ustedes se acuerdan cuando en River comía banco el que no rendía? Bueno, hace rato que no lo vemos esto. ¿Por qué? Porque cuando Borja tenía un promedio de gol de puta madre, comía banco o no estaba en el banco como contra los brasileños del Inter, donde nunca entró Borja. Parece increíble porque quedó tanto tiempo atrás que nos olvidamos ya que para ese partido donde River necesitaba imperiosamente un gol, Borja no entró. Borja no era tenido en cuenta por el técnico. Porque Colidio, que jugó un buen clásico, que sí, que es cierto que le falta gol, pero que a mí me parece que nunca jugó como para salir, hoy está nuevamente arrancando los partidos en el banco de suplentes. Porque Solari, quien es cierto también que está mal físicamente, pero tiene números indiscutibles, hoy también corre por detrás de otras opciones como las de Nacho Fernández. Nacho Fernández que yo no sé cuán mejor puede estar que Solari. Echeverri, del que ya hablé, del que ya felicité a su representante por haber conseguido los 15 palos, del que ya le pedí a Brito y se lo pido otra vez, de que se olvide de esos bonos y lo manden para el Girona, lo manden para Inglaterra, listo, basta, ya está, porque el chico tenía posibilidades de demostrar contra Boca, tenía posibilidades de demostrar hoy, tenía posibilidades de demostrar contra Independiente Rivadavia, tenía posibilidades de demostrar contra Talleres, y sin embargo demuestra que todavía está verde, que le falta, que está mal físicamente, que pide el cambio ante un mínimo inconveniente. Entonces adelante tenemos un quilombo tal que ya aparte ni siquiera sabemos qué hacer, no sabemos a quién poner. Porque al margen de todos los nombres que nombré, tiré y recomendé, sea hoy o en otros partidos, como dije también antes, nadie está cambiando la ecuación. Y cuando nadie cambia la ecuación, ahí no queda otra que mirar de costado y apuntar al banco de suplentes. Porque no puede ser que todos se hayan olvidado de jugar, no puede ser, ¿verdad?, que todos sean malos. No puede ser ahora que estén todos mal físicamente. Villagra mal físicamente, Borja mal físicamente, Nacho Fernández mal físicamente, el Chaqueño mal físicamente, Solari mal físicamente. En ningún momento se pudo ver una explosión, en ningún momento se vio un tipo de presión. De Micheli pedía que presionen alto. Y uno se preguntaba, ¿cómo van a hacer para presionar alto si no pueden correr? Trotaron la cancha durante 90 minutos. El único que corrió, sí, fue Barco. Esa sí se la doy a La Torre. A lo mejor La Torre desde la cancha pudo ver cosas que uno desde la televisión no, porque no quiero pensar que podría haber habido otros intereses para resaltar a Barco, pero eso ni siquiera lo digo con ironía, no creo que haya sido el caso. Yo creo que hay mucha gente enamorada del estilo de juego de Barco, que sí, que obviamente tiene condiciones, que tiene velocidad, que tiene gambeta, pero que no es funcional para el equipo. Entonces, si no es funcional para el equipo, no me sirve, no me interesa. Prefiero un jugador mucho menos virtuoso, pero que sea más funcional al ataque, porque en definitiva esa es la posición que ocupa. Villagra, bueno, ya ni sé qué decir. 10 millones de dólares por Villagra. Para un tipo que no puede levantar las piernas. Para un tipo que hoy estuvo completamente borrado en la cancha. Entonces, bueno, así, por eso en el video anterior, cuando yo hablé de distintos responsables de este momento de River, es porque hoy llegamos a esta situación justamente por esas distintas
cuestiones que ya han sido analizadas y por eso es que uno dice, no puedo, ya no sé qué hacer, no sé qué decirles de diferente. Más allá de que, para los que le encanta ver todo positivo, River sigue prendido en la zona de clasificación, en la cual no importa si termina primero o cuarto, la cuestión es clasificar para poder definir semifinales y finales. Y lo positivo es que al no haber perdido, entonces es más fácil construir. Ahora la pregunta es, ¿cuándo vamos a empezar a construir? Porque ya ahora en unas semanas va a arrancar la Copa Libertadores. Que el año pasado no nos fue fácil tampoco jugar la fase de grupos. Porque uno podría decir, bueno, la Copa no arranca hasta octavos y hay receso. Bueno, a River no le fue fácil jugar la fase de grupos el año pasado. Entonces a mí me parece que todavía hay que prestarle atención. Pero bueno, como dije, al final este empate termina dejando conforme a todo el mundo porque River, si bien hoy se podría haber llevado la primera derrota del campeonato, terminó empatando. Se empató de visitante ante un clásico rival. De Michelis sigue sumando en su marca personal que todavía no perdió ningún clásico. Y entonces obviamente que cualquier protesta se puede llegar a atenuar, más allá de que obviamente el hincha sigue desconforme y creo que lo va a seguir estando. Ahora hay una gran chance este miércoles de revertir situaciones, de cambiar silbidos por aplausos o de agudizar un estado generalizado de insatisfacción que hasta puede llegar a ser, en caso de que los resultados no sean como uno espera, el detonante para que el Monumental finalmente se pronuncie con más fuerza y que ya no sean 1000 los que silban, sino un número un poco más cercano a los 85. Pero bueno, gente, así es como lo vi yo en caliente. Como ven ahí en el televisor, creo que está hablando Tevez. Todavía no habló de Michelis. Más allá de cuando yo termine de subir este video a YouTube, la reacción fue inmediatamente después del partido. Quiero que me digan ustedes cómo lo vieron, si están de acuerdo conmigo, si no lo están, si creen que estoy exagerando o si creen que evidentemente va a ser muy difícil revertir el rumbo de este plantel. Si les gustó el video, por favor, bánquenme con un pulgar para arriba y como les digo siempre, suscríbanse. Si ya vieron un par de estos videos y no se suscribieron, aprieten el botón porque es absolutamente gratis. Y también compártanlo con otros hinchas de River que tal vez todavía no me descubrieron. Así la comunidad sigue creciendo y podemos seguir hablando de lo que más nos gusta, que es el queridísimo Club Atlético de River Plate. Cuídense y que tengan un excelente resto del fin de semana. Nos vemos pronto. Chao.